Con nosotros Santiago Cantón, quien ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como presidente del panel de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Señor Cantón, como siempre, un gusto. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes y gracias por la invitación. A propósito de este caso de Jesús Armas, hoy el panel de expertos de la OEA para investigar esos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que usted lidera además, le solicitó a la Fiscalía de la CPI, de la Corte Penal Internacional, que se pronuncie sobre un nuevo patrón de desaparición forzada que estaría aplicando el régimen de Venezuela a sus opositores. Comencemos por aquí. ¿Qué esperan ustedes del fiscal Karim Khan? A ver, ya hemos tenido varios programas que hemos hablado de lo mismo. Yo siempre he hablado de lo importante que es tener paciencia cuando hablamos de la justicia internacional, una palabra que correctamente y a un día del Día de los Derechos Humanos, recordar a todas las víctimas y la palabra paciencia es una palabra que todas las víctimas no quieren escuchar y tienen razón. Pero la realidad es que la justicia internacional es lenta. Ahora bien, hace una semana atrás, tal vez recuerdes que el fiscal Khan hizo una declaración especial sobre Venezuela. En esa declaración, de alguna manera, dio a entender, sin muchas dudas, teniendo en cuenta el lenguaje de la diplomacia internacional que utilizó el fiscal, dejó en claro que el reloj, que el tiempo se le está terminando al régimen de Maduro en cuanto a tratar de demostrar que estaba cumpliendo con un aspecto importante de lo que estaba haciendo la Fiscalía, que era avanzar en investigaciones judiciales internamente en Venezuela. Eso el fiscal claramente le dijo, no está pasando nada, el tiempo se está acabando. No puede decir se acabó, porque siempre existe esa posibilidad, pero dijo se está acabando. Fue un mensaje muy duro, muy claro. A mi juicio, y esto ya lo he dicho públicamente, 6 meses o un año muy tarde. Esta declaración se tendría que haber hecho antes, eso no tengo ninguna duda. Pero igual es bienvenida, porque claramente está preparándose y tuve oportunidad de reunirnos con el fiscal, con su equipo. Él tuvo oportunidad de escuchar declaraciones de víctimas que lo dejaron muy impactado. Por lo tanto, yo creo que se está acercando un momento en que el fiscal tome una decisión importante para continuar con la investigación, que en este momento, a esta altura, lo que hace falta es que se impute a algunas personas o a un grupo de personas o a una persona para que continúe avanzando todo el proceso en La Haya. Creo que se está acercando. Esto no quiere decir que va a haber algo la semana que viene, no lo creo, pero yo creo que definitivamente en los próximos meses creo que va a haber alguna decisión del fiscal en ese sentido. Y espero no equivocarme. Claro, la desaparición forzada, señor Cantón, que se reporta con cierta frecuencia en Venezuela, también en Cuba y Nicaragua, no es un delito simple, por decirlo de alguna manera. Es un delito que viola muchos derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a la dignidad de la persona, el derecho a no sufrir una detención arbitraria, el derecho a no ser sometido a torturas, a penas crueles, a tratos inhumanos, el derecho a unas condiciones incluso humanas, estando privado de la libertad, estando en reclusión, el derecho a un juicio justo, el derecho a la vida familiar, en fin, una cantidad de violaciones a los derechos humanos que implica el cometer este delito. Y se habla en la región de esto casi que a diario. A ver, para ponerlo en contexto, y me parece muy importante el comentario y la pregunta que has hecho. Para ponerlo en contexto, la desaparición forzada es tristemente y lamentablemente un invento, por llamarlo de alguna manera, de Latinoamérica. Eh, Existieron obviamente antes en la historia de la humanidad la desaparición forzada de ese punto, pero de una definición legal en la etapa post Segunda Guerra Mundial y en la etapa del universo de los derechos humanos, se le dio un significado legal a partir de 1970 con la dictadura del Cono Sur, especialmente Argentina y Chile. Aquí estamos hablando de las peores dictaduras que hemos tenido en la región. Tenemos muchas, pero esa competencia lamentablemente es difícil. Una de las peores dictaduras y la que llevó a que se crearan todos los mecanismos internacionales por el tema de las desapariciones forzadas. Y estamos hablando claramente de terrorismo de Estado.
podemos decir que la categoría más grave cuando uno habla de un gobierno. Acá no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de acciones que es terrorismo de Estado. No lo digo yo, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos meses atrás. Y la desaparición forzada, en efecto, es un delito complejo, se lo conoce de esa manera técnicamente porque involucra un montón de desapariciones. Es la primera vez que en Venezuela, de manera ya un poco más significativa. Recordemos que en el Cono Sur hablamos de miles de desaparecidos, aquí no estamos hablando de eso todavía, pero sí ya estamos hablando de 20 o más desaparecidos en este momento. Lo que le da una gravedad enorme, si a eso además le sumamos un plan sistemático para torturar, si además le sumamos ejecuciones extrajudiciales, término técnico para decir asesinato por parte de funcionarios del Estado, y si le sumamos detenciones arbitrarias, que son los 4 temas principales que asimismo están en la agenda de la Fiscalía Penal Internacional. Por lo tanto, todo esto que está sucediendo y todas estas desapariciones forzadas, es necesario enviar toda esa información rápidamente a la Fiscalía para que tenga esa información, porque de alguna manera muestra cómo se está incrementando la violencia en este último mes. Esos casos, señor Cantón, de aberrantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela, de los que me hablaba hace algunos segundos, ¿están debidamente documentados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Por suerte hay una sociedad civil muy activa y muy rica a nivel de Venezuela, que eso permite que llegue la información a la Fiscalía. Y esto es algo que se hace de manera periódica, constantemente. Son distintos grupos, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que le están enviando información permanente, como comenzaste este programa, nosotros lo hemos hecho también, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que no nos olvidemos que comenzó el proceso en contra de Venezuela a raíz de una de las presentaciones que hizo el panel de expertos independientes, eh, pero que a esa presentación se le acompañaron docenas, centenas de presentaciones hechas por parte de la sociedad civil venezolana. Respecto a la magnitud de este delito, podemos decir que quien lo comete es un gran criminal. ¿Cómo se combate, señor Cantón, a estos delincuentes? Sobre todo cuando hablamos de un caso muy especial, que es Venezuela, que el violador de los derechos humanos en este caso es el Estado venezolano como tal. Como se combate a todos los violadores de derechos humanos y que cometan crímenes de lesa humanidad, que es aún más grave, con la justicia. El único mecanismo que tenemos que utilizar es la justicia, obviamente la justicia nacional, en el caso de Venezuela es ridículo pensar en eso, no van a hacer absolutamente nada, está completamente 100% cooptada por el régimen, pero por lo tanto se tiene que recurrir a la justicia internacional. Y esa es la historia de América Latina, iniciándose en la década de los 70, cuando en la dictadura de Chile y Argentina no se encontraba respuestas en los jueces locales, los ciudadanos argentinos y chilenos comenzaban a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí surge la palabra, el significado legal de la desaparición forzada, a raíz de casos presentados por Chile y por Argentina, y de ahí que las Naciones Unidas creó relatorías especiales y mecanismos especiales para ver estos temas. Y hay tratados internacionales sobre la desaparición forzada. Por lo tanto, se está hablando, es difícil, siempre tenía que explicar que es difícil hacer un estándar de cuáles derechos humanos violados son peores. Eh, es muy difícil, pero sin duda alguna la desaparición forzada está entre los peores porque no afecta directamente a la víctima desaparecida, sino a toda la familia y a toda la sociedad de manera directa también. Por lo tanto, tiene Cierro. una connotación distinta y es uno de los delitos más graves que tenemos, lamentablemente. Quiero cerrar, señor Cantón, con un comentario suyo sobre esto. Visto y estudiado todo respecto a las dictaduras militares en Sudamérica y la realidad actual de violaciones de derechos humanos, ¿la región, le pregunto, ha avanzado o retrocedido en la protección de los derechos humanos? Eh, a ver, lamentablemente, como dije al principio, es
un delito que le dimos en América Latina, en particular en Argentina y Chile, una connotación legal. La palabra desaparecido es una palabra que cuando uno la menciona en Argentina o Chile, inmediatamente tiene una carga distinta que cuando uno menciona la palabra desaparecido en cualquier otro país del mundo, pues realmente una modificación sustantiva en toda la sociedad. Ahora bien, estamos hablando de miles de casos, ¿no? En Argentina hay una discusión histórica, si fueron 9.000, que es el cálculo oficial, o 30.000, no importa, estamos hablando de miles. En Chile estamos hablando también de algunos miles, pocos, pero miles también. En Venezuela aún no se ha llegado a eso, pero insisto yo siempre con esto, una muerte es suficiente, uno no tiene por qué estar sumando 1.000 muertes. Y lo que está demostrando este régimen es que no tiene absolutamente ningún límite. Y si empezó ahora a hacer desaparecer personas, lo va a seguir haciendo. Y de ahí la urgencia de que la Fiscalía actúe. Esto no es que tienen un plan de desaparecer solamente a 10 o 20. Todo aquí hay un plan sistemático, la tortura es un plan sistemático, la desaparición forzada es un plan sistemático, la detención arbitraria es un plan sistemático, las ejecuciones extrajudiciales son un plan sistemático. No van a parar, van a seguir. No tiene lógica que la Fiscalía siga esperando la famosa complementariedad positiva porque no va a pasar y es una responsabilidad en este momento enorme para la Fiscalía de tener que empezar lo antes posible con empezando a imputar personas responsables por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es Santiago Cantón, presidente del panel de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos esta tarde. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Hasta pronto.